hizo conferencia el pastor Tim, ¿verdad? Prediqué como 20 minutos yo y después el pastor Hugo como otros 20 minutos y el primer culto que hicimos aquí en Jueves, ¿verdad? Y de ahí siempre hemos tenido un especial cariño por la iglesia. Mis padres se congregaron aquí desde antes que el pastor Hugo fuera el pastor, ¿verdad? Aquí veníamos en ocasiones cuando veníamos de vacaciones del Instituto Bíblico, aquí nos congregábamos en algunas ocasiones, siempre estando en las conferencias, en las actividades, muchos hermanos que hemos visto pasar aquí. Algunos ya no están aquí en la iglesia, otros más permanecen, siguen siendo fieles al Señor. Y lamentablemente, hermanos, quizá así seguirá siendo, ¿verdad? Veremos rostros que vemos ahorita, después no los veremos nuevos rostros. Pero hermano, mi anhelo para conocer es que usted permanezca, que eche raíces en este lugar, ¿verdad? Que siga creciendo espiritualmente. No hay una iglesia perfecta, no hay un siervo de Dios perfecto, no hay un lugar perfecto. Y si así fuera, hermanos, encontraríamos nosotros un lugar y nosotros quisiéramos formar parte de ese lugar, dejaría de ser perfecto, porque nosotros estaríamos ahí, ¿verdad? Personas enojonas, gritonas, pecaminosas, quejumbrosos, altaneros, altivos. Dice la Biblia, y estos erais nosotros, ¿verdad? Antes, ya ahorita ya se transformaron, ya se regeneraron, ya son salvos. Y ya lo aparentamos, ¿verdad? Ya aparentamos con nuestras caras que eso éramos antes, ya en este tiempo, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, hermanos, pues muchas gracias, Pastor Hugo, por el honor. Siempre nos hemos sentido honrados en este lugar. Ha sido un reto, hemos aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias por su aprecio, por su cariño. Y no me quiero poner sentimental, ¿verdad? Pero también quiero dar gracias a Dios por el pastor Hugo, ¿verdad? Y dije, no voy a llorar, pero no voy a aguantar, ¿verdad? Como los machos, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la vida de su pastor. Hermano, aprecien, valoren a su pastor. No lo digo porque sea mi hermano, pero no conozco muchos hombres como él, ¿verdad? Un siervo de Dios esforzado, valiente, que si se tienen que decir las cosas a expensas de que muchas veces los hermanos se ofendan y algunos digan, ya no vuelvo a ese lugar, se tienen que decir, ¿verdad? Sigan fieles al Señor, hermanos. Muy bien, pues quiero terminar estas sesiones, voy a ser breve. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20 es titulado ahí en las Biblias como las leyes sobre la guerra, ¿verdad? Es un título no inspirado por el Señor, pero quienes se encargaron de poner títulos le pusieron este título, ¿verdad? Las leyes en relación a las guerras, ¿verdad? Es interesante lo que encontramos. Cuando los judíos ya estaban para adentrarse a la tierra prometida, se les dan un montón de instrucciones. Esa nueva generación, después de que muchos habían quedado ya muertos en el desierto, la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, se les vuelve a dar la ley. Por eso se escribe el libro de Deuteronomio, que quiere decir la ley dada por segunda vez. A los más jóvenes se les enseña, se les vuelve a recalcar, se les vuelve a decir, y ahora les habla en relación a las guerras, porque iban a ser un pueblo de guerra, un pueblo de batalla. Iban a llegar a poseer una tierra que ya estaba habitada por el Heveo, el Jebuseo, por todos estos, ¿verdad? Y estaba habitada esa tierra, pero ellos tenían que sacar sus espadas, tenían que formar sus escuadrones, tenían que formar sus ejércitos, y ellos valientemente tenían que salir a la batalla, ¿verdad? Así es que Dios los está preparando y les escribe todo esto inspirado por el Espíritu Santo para que sepan qué hacer ante las batallas que ellos iban a tener. Versículo 1 dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis,
ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová nuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro tome la mujer, algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo, y cuando te acerquéis a una ciudad para combatirle, le intimarás la paz. Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de los pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad. Ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Preseo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te mandó, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Vamos a orar. Buen Dios, bendice tu palabra. Dame sabiduría y ayúdame a aprovechar cada uno de los minutos que tenemos. Ayúdame a ser breve, pero conciso en todo lo que estaremos viendo. Buen Dios, que tu nombre sea glorificado, y que cada hogar que tenemos batallas, que podamos discernir, Señor, que tenemos aquí como Jehová del sábado, como quien nos ayuda, como quien nos esfuerza, como quien nos da aliento, quien nos sostiene. Y aunque no te podemos ver, Señor, nos sostenemos como viendo al municipio. Buen Dios, que tu nombre sea exaltado, y bendice este mensaje para la edificación de todos los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedan tomar su lugar. Como ya lo decía, hermanos, se les da un montón de instrucciones al pueblo de Israel que iba a entrar a poseer la tierra prometida. Se les dan instrucciones de los sacerdotes, de hecho todo el libro de Levítico, ¿verdad? Cómo debían de ser, quiénes podían servir, porque ellos, las ciudades, las maldiciones, las bendiciones, la forma inclusive de vestir, las casas donde ellos iban a llegar y ya iban a estar listas, y que ellos iban a poseer porque iban a desalojar a aquella gente que vivía ahí. Cómo les manda que les hagan pretir también ahí a las casas, ¿verdad? Y hermanos, se dan en serio un montón de instrucciones. Y muchas veces cuando leemos la Biblia pasamos por alto muchos de los detalles, ¿verdad? Pero hace unos días, en mi lectura bíblica que tengo día a día en la mañana, estaba leyendo precisamente el libro de Deuteronomio. Y estaba leyendo este pasaje de las Escrituras cuando llegué a una porción de este pasaje que yo dije, esto es algo muy interesante.
Eso es algo que debemos, y yo me propuse, dije, lo voy a predicar en la iglesia, ¿verdad? Aún no lo he predicado en nuestra iglesia, pero pronto lo predicaré, ¿verdad? Y me puse a analizar, me puse a estudiar, me puse a ver algunos comentarios de todo esto. Dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, está dando las leyes para la guerra, ¿verdad? Inclusive, hermanos, cuando ellos iban a salir a la guerra, no es algo que tenían que tomarse a la ligera. Tienen que hacer esto, deben de llevar aquello, si van a llegar y si la gente no pone resistencia, pues nada más nos hacen que sean tributarios ustedes y los dejan con vida, los dejan que estén allí. Pero si hay gente que no, que empieza a oponer resistencia, suena cruel, hermanos. Pero dice, pues les tienen que dar cuenta. No se pone a pensar, y muchas veces la gente que no conoce que Dios es un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que solamente pide para Él la honra y la gloria, muchas veces la gente, no, ¿cómo la Biblia puede decir eso de Dios? Dios entonces es un Dios sanguinario, es un Dios que se goza de ver a las personas sufrir, la gente que tenía sus posesiones, sus casas. Ahora, hermanos, nosotros que somos cristianos, dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, que tenemos la mente del Señor. Ahora podemos entender, discernir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el Señor, hermanos, nos preserva cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia para nuestra enseñanza. Aún, hermanos, el Antiguo Testamento, cuando lo leemos y decimos, ay, pues esto qué edificación, lo leemos y qué tedioso, pues no lo entiendo. Eran leyes para ellos. Ahora en nuestro país, si fuera guerra, tenemos otras leyes, tenemos otras políticas, tenemos una forma diferente de actuar, ¿verdad? Se reunían en estos días los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, ¿no? Veían, quizá ustedes las noticias, ¿no? Bajan, se encuentran, está el presidente Donald Trump allá en Alaska y los dos hombres, ¿verdad? Hombres imponentes que mueven mucho a nivel mundial. Y llega el momento en el cual se saludan, ¿verdad? Yo veía y veía su actuar, veía como Donald Trump se paraba firme y le extendió la mano y se la dejó así fuerte todo el tiempo de sus saludos sin moverse. Yo decía, ¿qué se sentirá en ese momento, no? Pensaban, me decían, uno de mis hijos, ¿va a haber la tercera guerra mundial o no va a haber la tercera guerra mundial? Y de repente van caminando y pasan unos aviones, ¿verdad? Un F, quién sabe qué, y un B-2 Spirit, ¿verdad? Estos aviones famosos largos, ¿verdad? Y se queda viendo el presidente Vladimir, ¿verdad? Hacia arriba. Ahora, las políticas en relación a la guerra en nuestros tiempos es muy diferente y muy distinto. Pero ¿qué podemos aplicar y aprender y tener cuidado de estos pasajes que podemos aplicar en nuestro tiempo a un hogar cristiano? Déjame decirte, hermano, que todos en los hogares batallamos, tenemos gigantes que derrotar, tenemos batallas que conquistar, tenemos adversarios que no hemos podido quitar. Y cada día, hermanos, en nuestras tentaciones, en nuestras altas o en nuestras bajas, hay ocasiones en las cuales nos sentimos derrotados, hay ocasiones en las cuales decimos, no puedo con este sentimiento, no sé qué hacer con esta frustración, no sé qué hacer con este hijo que anda en malos pasos, no sé qué hacer, cómo solucionar, cómo arreglar mi matrimonio. Le he intentado, he hecho esto, he hecho por aquí. Y muchas veces, hermano, los cristianos constantemente tenemos muchas batallas en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Ahora, ellos iban a salir, hermano, no tenían, sí tenían instrumentos de guerra, pero no estaban experimentados, no tenían un general bien preparado, que había estudiado, que había visto a sus enemigos. Ahora, Dios
vemos que era quien les ayudaba en todo ello, pero era una generación joven la que iba a entrar a poseer la tierra prometida. Sí, eran muchas personas, eran muchos los que iban a salir a la guerra, pero había ejércitos ya con escudos bien armados, con cascos y bien elaborados, con armaduras que tenían ellos, y ellos quizá volteaban a ver lo que tenían y decían, bueno, físicamente, materialmente, no tenemos lo que ellos tienen, pero hemos visto las grandes maravillas que Dios ha hecho. Sin tener nada de experiencia, nada de fuerte, nuestro Dios acabó con el ejército de los egipcios. Sin saber cómo íbamos a seguir adelante, Dios nos ha dado batallas, y ahora aquí nos habla y nos dice una palabra ahí, azoréis, ¿verdad? Dice en el versículo 3, dice, y les dirá, oh rey, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Dice, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis. Azoréis, hermano, quiere decir simple y sencillamente, no estés espantado. Sí, veían enfrente los problemas, veían los ejércitos, veían sus lanzas, sus instrumentos punzocortantes que ellos tenían, el ejército. Y obviamente, hermanos, ¿quién no siente temor en estas cuestiones? Pero sin embargo, Dios les dice, ¿sabes qué? No tengas temor en las batallas. Hermano, cuando iban a salir para la batalla, había un protocolo que se tenía que llevar a cabo cuando iban a la guerra. Ya que se establece, hermanos, el ejército, cuando ellos iban a ir a una ciudad, primeramente iba juntamente con ellos, hermano, iba un sacerdote. Versículo 2 dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie, ¿quién dice? El sacerdote, y hablará. Eso es, hermano, porque las batallas principalmente no era, estaba yo leyendo en algunos comentarios bíblicos, y algunos decían, hermanos, no es que el sumo sacerdote iba a dejar su función, iba a dejar de servir ahí en el tabernáculo, pero era un sacerdote que era prácticamente tenido en tan alta estima como a un sumo sacerdote. Ahora, no es que iba solamente un sacerdote, sino que iba una flotilla de sacerdotes para que cuando ellos salieran a la guerra, ellos pudieran ofrecer sacrificios, ellos pudieran tener exhortación, la palabra de los sacerdotes que los iban a guiar, los iban a animar, les iban a decir, Dios está con nosotros, que se iba a encargar de lo espiritual, aún en las guerras, aún en las batallas. Primeramente, el sacerdote se ponía frente de ellos y dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Ahora, el líder, hermano, aquí espiritual, obviamente era el sacerdote. Y sí, quizá el sacerdote los veía, personas que estaban ahí amedrentados, sufriendo, iban a la batalla, hermanos, y quizá no iban a ver ya a su familia, quizá tenían un pequeño chiquito y se acordaban de ellos, pero la responsabilidad del sacerdote era decir, ustedes pueden, Dios está con nosotros, Dios es más poderoso, vamos a seguir adelante, vamos a poseer esta tierra. Y era primeramente, hermanos, cuando salían a la guerra, déjame decirte, tenían un líder espiritual. Y ahora, hermanos, nosotros en nuestros hogares
nosotros, perdón hermanos, en nuestros hogares tenemos líderes. Pero quiero aplicar esto, hermanos, a que siempre en las batallas que tenemos en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, en las adversidades que padecemos día tras día, las enfermedades, un mal rato, una mala racha donde no hay trabajo, la economía está no muy buena, decimos nosotros, y quizá no nos está, hermano, siempre va a haber un líder. Un líder, hermano, ahora el padre de familia es el líder en su hogar. Pero un líder que tenemos también como familias, que nos habla en relación a lo espiritual, es un pastor. Un pastor te va a aconsejar, te va a exhortar, te va a animar, te va a decir échale ganas, te va a visitar, va a hablar contigo y si ve algo malo, hermano, no veo que sea conveniente eso. Hermana, mire, yo creo que esto no es algo bueno, debería de cambiar, deberíamos de hacer esto. Ahora, este asunto, hermano, de los sacerdotes que iban a la guerra, era para que los que salían a la guerra supieran o pudieran estar bien espiritualmente. Acompáñenme en sus Biblias a Números capítulo 31, versículo 6. Números capítulo 31, versículo 6. Dice: y Moisés nos envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las tropas en su mano, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián. Bueno, el versículo 6, hermano, nos está diciendo que los sacerdotes, vemos ahí cómo iban siempre liderando las batallas. Hay ocasiones, hermano, en la cual uno no sabe cómo actuar, no sabe si pedir un consejo, no sabe si ir con el pastor, no sabe si acercarse y decirle: pastor, mire, estamos pasando por esta situación. Pero déjame decirte, hermano, que la función de un pastor está precisamente para que tu familia y para que tú sepas actuar. Cuando la gente salía a la guerra, había soldados bien animados, bien valientes, bien atrabancados, pero había soldados que eran más reservados. Entonces, una de las funciones que tenían los sacerdotes, aun cuando veían que ellos estaban mal o que podían agarrar cosas que no debían de agarrar, tocar o preservar cosas, el sacerdote iba y se acercaba: esto no es algo que debemos de hacer, esto Dios no lo ordenó, esto Dios no lo mandó, debemos de seguir solamente sus ordenanzas. Vemos aquí entonces en esta batalla que el sacerdote estaba ahí presente. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, en ocasiones se atrevían también a llevar la presencia de Dios, que era por medio del arca, para que la llevaran los sacerdotes a la pelea. Y ahora, no, el ejército no solamente eran guerreros, gente que salía a la batalla, sino vemos que también iba una cuadrilla de sacerdotes que lideraban lo espiritual en las batallas y en las guerras. Hermano, tienes la bendición de poder tener un pastor. Pide ese consejo, no lo deseches. Segundo libro de Crónicas,
Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Y bueno, hay una historia, no voy a entrar a detalles en lo que es el contexto de todo esto. Pero vemos que una función importante entonces en las batallas, hermano, eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era importante, porque había quienes no estaban bien en su vida moral, en su vida espiritual, y un sacerdote cuando salían a la batalla se encargaba de estar al pie del cañón, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nos pasa a nosotros que en la vida diaria, en las batallas que tenemos en nuestro hogar, muchas veces perdemos las batallas. No sabemos por qué actuamos como actuamos. No sabemos por qué nuestros hijos se fueron de la casa, por qué se fueron de nuestras manos, por qué están actuando insolentemente. No sabemos por qué nuestro matrimonio no está yendo bien. Y ahora, antes de aplicar todo esto, versículo 5 dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la estrenado? Venían ahora, primeramente, hermanos, los sacerdotes tratando lo espiritual. Después venían los oficiales, dice, hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado su casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la toma. Vemos entonces, hermano, hablaba el sacerdote, hablaba el oficial del ejército y les decía. Vemos el cuidado, hermanos, que tenía Dios ante las personas que salían a la batalla. Les decía: ¿saben qué? Si hay alguien que tiene una casa que es nueva, si se va a casar, vaya y vuelva, vaya con su mujer, no sea que alguno otro la tome. Vemos, hermano, cómo aún en medio de la batalla para Dios era importante las familias que salían a la batalla. Y conocemos un poquito en relación a ello, ¿verdad? Sabemos que si alguno estaba recién casado y hacía el llamado para que salieran a la guerra, el recién casado, hermanos, tenía que quedarse en casa y disfrutar. Bueno, estoy recién casado, qué bonita mi esposa, vamos a salir, vamos a comer por acá. Sí, los demás allá que se anden allá matando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos aquí en casa. Disfrutaban, porque Dios, hermano, se preocupa para que nosotros disfrutemos del hogar. Dios ha diseñado el hogar para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros estemos plenos, estemos gozosos, para que riamos, para que nosotros en el hogar pasemos tiempo con los hijos, platicando. ¿Qué te pasó en este día? ¿Qué hiciste este día? Cuando uno se sienta a comer, debe de respirarse un ambiente, hermanos, de paz, de satisfacción, un ambiente, hermano, que diga: oh, qué bello hogar tengo. Es una bendición cuando uno se sienta a comer con los hijos, con la esposa, con la familia, y nos ponemos a platicar de esto y de aquello, y bien chistoso, y eso y lo demás, ¿verdad? Y nos reímos y nos carcajeamos. Pero también, hermano, a pesar de que Dios ha diseñado el hogar, la primera institución que Dios creó fue, hermanos, fue la familia, fue el hogar. Muchas veces el hogar son guerras y batallas. Nos enojamos, gritamos, alzamos la voz, peleamos con los hijos, peleamos con el esposo, peleamos con la esposa, pateamos al perro, nos enojamos hasta con las mascotas que tú tienes. Y hermanos, necesitamos nosotros entender que Dios ha dejado el hogar y la función, hermano, de los oficiales. ¿Saben qué? Si van hay guerra, hay batalla, pero si alguien se acaba de casar, si alguien está estrenando casa, ¿saben qué? Vayan y disfruten de él.
¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios quiere ver tu hogar feliz. Dios quiere que en tu hogar haya paz y felicidad. Muchas veces vemos, precisamente esta imagen, ¿verdad? Vemos a un hombre guapo, no tan guapo como yo. Vemos a una mujer y vemos a dos niños. Ahora, eso no es de México porque está flaquito, ¿verdad? Pero lo vemos y decimos, el modelo de un hogar. Pero ¿quién anda así en realidad con su familia? A ver, 1, 2. Hay varios matrimonios aquí. Pero de los que yo estoy viendo, solo 2 están abrazando a sus esposas. Quizá alguno tiene a su hijo ahí al lado. Y muchas veces, hermano, sí, es una imagen. Quizá ni son pareja esos, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la sociedad nos pinta a la familia feliz, caminando en un lugar boscoso, en un restaurante comiendo, pero muchas veces, hermano, la realidad es otra. Tú caminas y ahí viene tu mujer detrás de ti y vienen enojados. En ocasiones con los hijos tienes tus diferencias, tienes tus problemas y no estás ahí. Pues ya cuando son grandes no lo tienes ahí cargándolo, ¿verdad? Pero hay batallas y hay guerras, pero Dios les dijo, tienen un nuevo hogar, tienen una esposa, tienen una casa, vayan y disfruten de eso. Hermano, tú debes de disfrutar de lo que tú tienes en casa. Llega a tu casa, platica con tu esposa, dale un beso, dale un abrazo, dile cuánto la amas, dile cuánto es importante para ti. Y tu hermana, hazle su comida favorita, dile te amo, mira te quiero, escríbele una carta. Sí, hay problemas, sí, hay cosas por las cuales nos distanciamos, en las cuales peleamos y guerreamos y nosotros pareciera una tercera guerra mundial. Pero hermanos, el hogar Dios lo ha diseñado para que tú disfrutes con la mujer que Dios te ha dado, para que los jóvenes estén plenos en su hogar. No andes mirando lo que hay allá afuera con el anatema, con los jebuseos, con los hebeos, con todos aquellos. Disfruta del hogar que Dios te ha dado. Quizá no tienes un celular, quizá no tienes un PlayStation, quizá no tienes lo mejor de la tecnología, pero debes estar contento y feliz con lo que Dios te ha dado. Tu padre, tu madre, tu calzado, tu vestimenta. Muchas veces codiciamos y vemos, no, pues es que aquellos tienen, aquellos les va mejor. Hermano, para que un hogar sea feliz, no implica que tengamos un nivel o un estatus económico grande. Un hogar feliz puede ser en una casa quizá muy humilde, quizá no bien acabada, no bien detallada, pero el marido contento, la mujer contenta, los hijos satisfechos con lo que se les da. Y pudiera haber una casa, una mansión enorme, muchas recámaras, muchos baños, carros, pero puede ser que ese hogar, hermano, sea una guerra contra. Es así que uno de los propósitos que nosotros encontramos en la Biblia, en estos versículos, a resumirlo, si tienes un hogar que sea nuevo, puedes disfrutar. Eso es lo que te digo, hermano, hermana. Disfruta el tiempo joven, señorita, con tus hermanos. Quizá te jala el cabello, quizá te hace maldades, quizá te esconde tus cosas. Hermano, hermana, sé feliz con lo que tienes. Muchas veces somos infelices, miserables, pero porque nosotros no lo buscamos. Versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? Esta es la segunda vez que hablan los oficiales. Primero los sacerdotes, después los oficiales, y ahora, hermano, por segunda vez los
oficiales acaban de ver al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Vemos entonces, si hay unos que están ahí, no, ¿para qué vamos? Siempre las guerras, siempre esto. Los oficiales decían, ¿saben qué? Regrésense a sus casas. La gente así no la queremos. Gente así no nos sirve para salir a la batalla, no nos sirve para salir a la guerra. Y muchas veces, hermano, en el hogar, acabamos así, ay, no, se tiene un proyecto, quizá como en los hogares, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pues si la otra vez dijiste y ni cumpliste. La otra vez mi hija Bianca me dijo algo que sí me encantó, porque sí se lo dije. Casi siempre que les prometo algo, trato de cumplirse. No se lo prometí, pero le dije sí. Tiene una bicicleta y se la prestó a un niño más grande, que no les voy a decir quién fue, pero es mi otro hijo mayor, y se empezó a derrapar y él tenía sus llantitas chiquitas. Las llantas de atrás, hermano, se las dobló. Ya traté de enderezárselas y le dije, bueno, pues luego compramos unos. Le dije, a lo mejor el lunes vamos. Y apenas en la semana que pasó, me dice, fuimos a un parquecito y me dice, ni me arreglaste mi bici, dice. Le digo, bueno, ya de los patines, ¿no? Le digo, ya se llevó sus patines, ¿no? Y me dice, ni me arreglé, sí me caro. Muchas veces, hermano, no cumplimos con lo que nosotros proponemos y decimos, y en ocasiones nada, decimos, y si hacemos eso, y esa remodelación, y si cambiamos los muebles del lugar, y si pasamos a los niños para acá, y muchas veces, no, ya ni te creo con tus cosas. Ya, otro perro con ese hueso decimos, ¿verdad? Versículo 9, porque quiero apurarme a llegar al punto nuclear, ¿verdad? De todo esto. Cuando los oficiales acaban de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, te intimarás la paz. Ahora vemos que se nos habla, ahora hermanos, aquí también, de los oficiales, diciéndoles, versículo 12 dice, mas si no hiciera paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la citarás y luego Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Decimos, ay, qué tremendo. Tenían que ir a una ciudad, ellos, vamos a hacer paz, si quieren hacer la paz, nos van a pagar tributo, si no, vamos a tener que entrar, vamos a tener que hacer guerra, y a todo varón matarlo, dice ahí, a filo de espada, ¿verdad? Lo herirás a todo varón a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Haciarás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Yo me ponía, hermano, a ver y decía ahí, pues sabes que van a entrar a la tierra prometida, está habitada, hermanos, como dice ahí, por el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, todos ellos estaban habitando la tierra prometida, y les dice, ¿sabes qué? Tienen que erradicarlos. Si no quieren pagar tributo y no se quieren someter a ustedes, los van a tener que herir a filo de espada. Pero si ellos no lo quieren hacer, pues van a tener que actuar, van a tener que vencerlos. Y luego dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hermano, nosotros venimos de una cultura, quizá algunos habrá que ya son segunda o tercera
ahora somos cristianos y en el hogar, hermano, con mucha más presteza, así como decía José, hoy en casa serviremos al Señor. Así, hermanos, nosotros en nuestro hogar vamos a determinarnos a caminar con el Señor. Sí, todo el mundo lo tenemos encima. Vienen ellos con sus opresiones, con sus burlas, con sus críticas, nos juzgan de todo, nuestra vestimenta, cómo hablamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, de todo nos critican y tenemos un enemigo poderoso, hermanos, que es el mundo y los hebreos, los jebuseos. Pero Dios les dice en el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si tienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, con mucha economía, con muchos recursos, en la escuela les quieren enseñar eso. Cuando tú veas, hermano, el mundo grande, fuerte, imparable, imbatible, la palabra de Dios dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos y tienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo. Aunque, hermano, el mundo sí no hace, en esa esfera no tiene certificación, no les van a dar papeles, no tengas miedo. Hermana, a propósito de todo eso, la iglesia tiene un colegio cristiano. No, pues es que no, ahí no les van a enseñar, hermano, con que les enseñen el temor de Dios, tengan sus devocionales y les enseñen lo básico, eso es necesario y eso es fundamental para nosotros, hermano, de poder decir, vamos a amar a Dios, no vamos a permitir que nuestros hijos crezcan y se vuelvan en las escuelas de los jebuseos y de todos ellos, porque tenemos una escuela que es cristiana, ellos crecen en santidad, ellos crecen en pureza, el mundo les va a implementar clases de baile, clases de eso, la tecnología y eso y lo demás. Sí, el mundo es grande, un mundo más grande y poderoso por nosotros, pero Dios te dice, hermano, no tengas miedo. Esfuérzate, sé valiente, camina con Dios, a pesar de que tengamos que pagar un precio. Pero, hermano, a pesar de todo ello, Dios es Jehová de Sabaoth. El líder de los escuadrones de Jehová, el Señor, Josué lo contempló ver, es de los nuestros o de nuestros enemigos. Mas como príncipe del escuadrón de Jehová, el enemigo le dice, ¿verdad? En esa teofanía allí, hermanos, mayor es el que está con nosotros. Y aunque el mundo se oponga y el mundo diga, y así son las cosas, y nos debe absorber, y quiere enseñar a nuestros hijos, no, pues es que ahora todos debemos hablar así, debemos de tratar en ese vocabulario que sea inclusivo, y ese debemos de no, y no, nos estás mostrando amor, hermano, debemos nosotros de entender que el mundo entero está bajo el maligno, sus influencias, sus fiestas, su entretenimiento, sus artistas, las redes sociales, las películas, las series de televisión, en todo ello, hermano, el mundo está bajo el maligno y sí tenemos una batalla y es grande y vienen con sus carros y nos deslumbran y le decimos nosotros, miserables cristianos, ¿cómo vamos a batallar con todo ello? Recuerda que Dios está contigo. Y recuerda, hermano, como veíamos y decía ahí en el versículo 10, y les dirás, oye Israel, si vosotros os juntáis, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Hermano, va a haber un sacerdote. Por eso tienes a tu pastor, que viene y te predica. Hermano, no creas, si los pecadores se quisieran engañar, no consientas. Te dan consejo, pero muchas veces te quejas y dices, no, el pastor, mucha exageración, mucho fanatismo, no, el pastor muy dogmático en sus asuntos, en sus cosas. Para eso tienes un pastor, para que te anime, para que te aconseje, para que te atiende. Y en un hogar cristiano, que tú ames, respetes y adores al siervo de Dios es fundamental.
Tenemos un Dios que quiere lo mejor en tu matrimonio, que quiere lo mejor para ti como padre, que te ha bendecido, que te ha ayudado, que ha estado contigo en tus problemas. Cuando estaba tu niño, tu bebé en problemas, la gracia de Dios se manifestó. Cuando no había para algo, Dios no te dejó. Y Dios ha estado ahí contigo en cada momento, en cada tiempo. ¿Sabes qué, hermano? Aunque el enemigo se vea imponente y tengamos a un lugar, hermano, siempre va a haber un David que va a vencer todo ello. ¿Cómo estamos enfrentando las batallas y las guerras en nuestra vida? Las prioridades, nuestros hobbies, el trabajo, la música, el alcohol en el matrimonio. Muchas veces no aguantamos lo que se nos enseña y predica. Y al no hacer caso, vienen consecuencias a nuestra familia. Perdemos, hermano, la batalla cuando regresamos a las cosas del mundo. Con eso voy a terminar, hermanos. Acompáñenme sus Biblias, Jueces capítulo 1. Versículo 22. Ya se introdujeron a la tierra prometida, ya ganaron muchas batallas, pero en este. Versículo 1, 22 Jueces. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que esperaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. No obedecieron. ¿Cuál era la ley en contra de las guerras? Aquel hombre herirlo a filo de espada. Pero dice aquí la Biblia, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Lo dejaron con vida, se reprodujo, llegó mucha gente y se convirtió en una ciudad. Luego 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Betel-Sean. 30 dice, el 29 dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo. 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitón. 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acro. 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Los amorreos se pusieron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a ellos. No obedecieron, hermano, al mandamiento que Dios les había dicho. ¿Saben qué? Deben de erradicarlos, deben de dejarlos, sí, que van a tener botín, disfruten de todo ello, pueden dejar a las mujeres, pueden dejar a unos árboles, algunos deben de tratarlos, pero deben de dejar, deben de hacer caso. Hermanos, no hicieron caso. Y algo muy triste, capítulo 2, versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Qué triste, ¿no? Después, hermano, cosa que digo, para que no hagan como hacen ellos, no hicieron lo que Dios les mandó. Y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaban, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había dado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco vieron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron caso. Qué tristeza. Y conocemos la historia, hermanos, del pueblo de Israel. Se arrepentían, caminaban con Dios, y otra vez Dios, la misericordia de Dios siempre.
Una historia tenemos escrita, pero una historia diferente tendríamos nosotros preservada en la Biblia si los judíos hubieran caminado siempre en integridad con Dios, pero no erradicaron todo ello y los problemas vinieron a su vida. Deuteronomio 20:20. Y ahora sí, último versículo. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Hermano, hay muchos árboles que no tienen fruto en nuestra vida, los cuales nosotros debemos de dar. Malas palabras, música mundana, una vestimenta correcta, los hobbies, el trabajo, el alcohol, costumbres en nuestro matrimonio que debemos de cambiar. De todo nos gritamos, de todo nos enojamos, todo el mundo acaba, ¿verdad? Con groserías y malas palabras, hay que cortarlo desde la raíz, dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Es aquello, hermano, que en nuestros hogares debemos nosotros de talar un poco. Quizá malos hábitos, malas costumbres. Que si nosotros queremos, hermano, en un futuro ganar todas aquellas batallas, necesitamos nosotros cortar desde ahora de tajo esas cosas que son basura, que son inservibles y que no nos llevan a honrar a Dios. Hermano, en la batalla, cuando salían, había un sacerdote que estaba con ellos, estaban los oficiales, pero sobre todo estaba Dios en ellos. ¿Cómo estamos enfrentando las batallas que tenemos? Que Dios, hermano, nos dé de su gracia, que Dios nos ayude a poder echar mano, que a pesar de que el enemigo y el mundo y es grande y más poderoso, va a estar con nosotros como poderoso. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, te damos gracias porque eres bueno. Señor, cuánto hay a nuestro alrededor, de lo cual aún nos hemos acostumbrado, pero tú quieres que vemos películas y series donde hablan en doble sentido, cosas que manchan nuestra mente. Escuchamos música del mundo, cosas que dañan a uno nuestro hogar. Oh, buen Dios, bendice nuestros hogares y ayúdanos a seguir adelante y salir a la batalla y poder triunfar